Amados hermanos, antes de entrar de lleno con nuestro mensaje, permítame comenzar haciendo la siguiente pregunta. Cuando llegue el día inevitable en que tu vida termine en esta tierra, ¿qué es lo que quedará de ti? Cuando tu cuerpo frío e inerte se encuentre custodiado por 4 paredes de un ataúd, ¿qué será lo más importante que se dirá de ti? ¿Cuál será el verdadero resumen de tu existencia? Quizás algunos recordarán tus logros, tus títulos, tus éxitos, o tal vez otros hablarán de las oportunidades que dejaste pasar, el tiempo que perdiste. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si el resumen de toda tu existencia se redujera a una sola frase? Caminó con Dios. Este hombre, esta mujer, una persona que caminó con Dios. Hermanos, ¿no sería este el mayor honor? Que al cerrar los ojos en este mundo y al abrirlos en la presencia del Señor, la marca más grande de lo que poseímos no sean los bienes que alcanzamos ni los triunfos que logramos, sino el testimonio de que fuimos hombres y mujeres que vivimos esta vida siguiendo los pasos de Cristo. Bueno, mis hermanos, esto es precisamente el testimonio que encontramos en la vida de Enoc. Enoc fue una de esas personalidades misteriosas de las que no se habla mucho en la Biblia. De hecho, apenas si se le dedican unas cuantas menciones en la Escritura. 6 para ser exactos, y esto incluye dos par de genealogías de su persona. No se dice mucho acerca de su vida. No sabemos nada acerca de sus riquezas, ni sabemos mucho de sus obras. Tampoco se nos cuentan detalles acerca de sus logros o batallas. Pero lo que sí sabemos, y lo único que quiso Dios dejar registrado para nuestro aprendizaje, es esto: que por la fe Enoc caminó con Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer unos cuantos versículos. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es lo que hace de Enoc una figura realmente fascinante. Enoc fue un hombre sin títulos, sin fama, sin discursos, no encontramos mucho en las Escrituras. Simplemente se nos dice: Enoc caminó con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Las Escrituras no nos dicen exactamente cómo sucedió esto. Posiblemente su cuerpo se comenzó a elevar y de pronto, así como un globo de helio, se comenzó a desaparecer en el espacio. O quizás su cuerpo comenzó a hacerse transparente y como una neblina se evaporó y dejó de ser. O tal vez un poderoso torbellino comenzó a succionarlo en vueltas, lo elevó y lo desapareció de esta tierra. Tal vez simplemente desapareció así en un parpadeo y todo lo que quedó de él fueron sus truzas, sus túnicas en el campo. No lo sabemos. Y esto es lo divertido de especular, de tener imaginación, mis hermanos. Pero lo más importante aquí no es cómo esto ocurrió, sino por qué ocurrió. ¿Por qué le pasó lo que le pasó a Enoc? Y ahora vamos a Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En nuestro mensaje anterior vimos algo acerca de la biografía e historia de Abel. Aprendimos que aunque su vida fue breve en la tierra, su fe sigue hablándonos hasta el día de hoy. Pero lo más importante no fue quién fue Abel, sino lo que Dios destacó de él. Por la fe Abel ofreció una adoración aceptable delante de Dios, porque no vino con lo que él quiso, sino con lo que Dios pidió. Por la fe fue declarado justo, pues su fe le fue contada por justicia. Es lo que aprendimos. Y por la fe dejó un testimonio aceptable, porque aún después de muerto su fe sigue hablándonos, sigue enseñándonos hasta el día de hoy. De esta manera entendimos que la fe no es un concepto abstracto, sino una realidad que transforma la manera en cómo nos acercamos a Dios, la manera en que vivimos delante de Él y la manera en que dejamos huella en este mundo. Y ahora en nuestro estudio de Hebreos 11, a partir del versículo 5, pasamos de considerar la vida de Abel para considerar a otro, cuya vida también nos desafía. Y esta es la vida de Enoc. Si Abel nos enseñó la manera en cómo debemos acercarnos a Dios, la fe de Enoc nos enseñará en esta hora lo que significa caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Como ya mencionamos, la Biblia no dedica muchas palabras a este hombre y prácticamente casi todo lo que sabemos de él se encuentra dentro de su misma genealogía en el libro de Génesis. Fuera de sus breves registros, su vida parece estar envuelta en misterio. No hay mucho que decir. Sin embargo, ese mismo silencio nos habla de que la vida de Enoc fue breve en comparación con la vida de su padre Jared, que vivió 962 años. Y la vida de su hijo Matusalén, quien vivió 969. Pero aún así, mis hermanos, su periodo de vida no deja de ser asombroso. Enoc vivió 365 años. Pero lo que hizo extraordinariamente asombrosa su vida no fue la cantidad de años que vivió, sino cómo los vivió. Enoc fue un hombre que por poco más de 3 siglos pudo vivir con sabiduría delante de Dios, pudo conducirse como un hombre íntegro. Enoc pudo llevar un periodo extenso de años, una vida agradable delante de Dios, aún en medio de un mundo corrompido y violento, aún en medio de un mundo pervertido, de un mundo que finalmente sería destruido años después por medio de un diluvio, en los días de Noé. En la carta de Judas encontramos otra referencia a Enoc, y allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se nos citan las mismas palabras que Enoc pronunció en su época y que en ninguna otra parte es registrada. Versículo 14 de Judas: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Por lo que podemos leer ahora, podemos saber ahora que Enoc también fue un profeta que durante 3 siglos predicó el mensaje de un juicio venidero a esta generación corrompida. Y seguramente sirvió al Señor de muchas otras maneras. Pero Enoc ha saltado a la fama principalmente por lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó? Dice Génesis 5, no fue hallado porque Dios lo tomó. Imagínense a Enoc. Tal vez él estaba construyendo algo, trabajando en el campo, y de repente desaparece. Sus compañeros se preguntan: qué extraño de Enoc. Enoc es un hombre íntegro, honesto, no se va antes de la salida de trabajo, probablemente se fue a su casa a comer. Su esposa, a su momento que se entera, desesperada, no ha vuelto Enoc. Así que lo que se espera es que sus hijos salieron a buscarlo, buscaron y regresan con un reporte: mamá, nadie sabe nada de mi papá, nadie lo ha visto. Tal vez las murmuraciones no se dejaron esperar, pero no queremos especular más. Pero la respuesta que quizás nadie supo, mis hermanos, en ese momento, fue que no desapareció de entre los hombres porque Dios mismo lo trasladó a su presencia. Enoc fue llevado directamente con el Señor sin experimentar la muerte. ¡Qué privilegio tan grande, mis hermanos!
qué privilegio, el no morir, no padecer este trance. Todos sabemos, mis hermanos, que el camino a la muerte es un destino inevitable al que todos marchamos. Desde Adán hasta nuestros días, cada ser humano que ha pisado la tierra, cada ser humano, en algún momento de su vida tendrá que enfrentar esa transición dolorosa. Y seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado en lo hermoso que sería saltarnos ese valle de sombra? ¿Quién no quisiera, en lugar de enfrentar la angustia y el dolor de la muerte, ser llevado directamente a la gloria sin padecer este trance? Todos lo hemos soñado en algún momento. Ojalá yo muriera en un accidente, ¡pum!, donde una muerte instantánea. ¿No lo ha dicho usted? Pero hermanos, lo que realmente nos debe asombrar en esta historia no es tanto la manera en que Enoc fue arrebatado, sino la manera en que Enoc vivió. En eso debemos enfocar nuestra atención, porque la atención de nuestro texto no es invitarnos a soñar cómo sería escapar de la muerte sin dolor, como lo hizo Enoc, sino a imitar su camino con Dios, a imitar su caminar con el Señor. Así que la pregunta no es cómo me gustaría o cómo te gustaría terminar en este mundo, o cómo te gustaría irte, sino más bien, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Qué cambios importantes en tu vida debes de hacer hoy? Porque lo más extraordinario de Enoc, mis hermanos, no fue su partida, sino su vida. Una vida de comunión constante, de fe viva, de un caminar íntimo con el Señor. Y esa es la lección, mis hermanos, que debe sacudir nuestras conciencias en esta mañana. ¿Estoy caminando con Dios de esa manera? Antes de que Enoc fuese trasladado, la Biblia dice de Enoc algo mucho más extraordinario que su arrebato. Caminó Enoc con Dios. Y esto, mis hermanos, es el eje central de nuestro mensaje. Ninguno de los que estamos aquí puede decidir cómo terminará su vida. Nadie aquí puede escoger el día, la hora o la forma en que llegará a su fin. Esto está en las manos de Dios, no en las nuestras. Pero ¿saben qué sí podemos decidir? ¿Saben qué sí está en nuestras manos? En cómo vamos a vivir mientras la vida aún sigue corriendo por nuestras venas. ¿En qué dirección vamos a caminar mientras Dios nos sigue regalando aliento? ¿Podemos malgastar nuestros días persiguiendo lo pasajero o podemos invertirlo en lo eterno? ¿Podemos vivir para nosotros mismos o podemos escoger caminar con Dios? Tú escoge. Tú escoge. En Deuteronomio 3, versículos 19 al 20, Dios dijo a su pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Ahora bien, ¿qué quiere decir la Escritura, mis hermanos, cuando nos dice caminó Enoc con Dios? En primer lugar, lo que la Biblia nos está tratando de decir es que Enoc experimentó una relación continua y viva con Dios. Cuando la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, no está hablando de un simple acto físico de andar, sino de una experiencia profunda, de una experiencia continua de comunión con el Señor. La relación que Enoc vivió con Dios fue como esa entrañable relación que existe entre los buenos matrimonios, donde la vida es compartida día tras día, donde se participa de la existencia el uno del otro en todo momento. Es un caminar que con el paso de los años la intimidad trasciende a ser algo más allá que solamente físico, sino se involucra el corazón, las emociones, el intelecto, la espiritualidad de la persona. El conocimiento mutuo se profundiza, se aprende a comprender la personalidad, el carácter, los gustos del otro, y donde se desarrolla una afinidad tan fuerte que al paso del tiempo ambos comparten un mismo sentir, un mismo corazón, una mente. Todo esto, mis hermanos, donde hay un buen matrimonio. Así era el caminar de Enoc con Dios. Entre más él andaba con Dios, lo más que crecía el entendimiento de su voluntad.
Ahora, ¿se imagina cuántos días difíciles, cuántos momentos de dolor, decepciones y pruebas atravesó Enoc durante todo ese largo tiempo? Seguramente Enoc enfrentó más malos días de lo que cualquiera de nosotros experimentará en su vida. Él vivió 365 años, 3 siglos. Seguramente experimentó aflicciones y no sería extraño que incluso haya enfrentado burlas y persecuciones por mantenerse fiel al Señor. Y sin embargo, la Biblia nos dice cada paso que dio, Él lo dio junto al Señor. Cada decisión que tomó, Él decidió permanecer en comunión con el Señor. Fue moldeado su corazón, fue alineado cada vez más a la voluntad del Señor, a su mente, a su manera de ser. Y eso fue, mis hermanos, lo que hizo que la vida de Enoc fuese verdaderamente agradable delante del Señor. Peter Lewis cuenta la historia de un pastor chino que fue encarcelado en un campo de trabajo por causa de su fe. Lewis escribió: sus captores lo pusieron a cargo de limpiar y vaciar el contenido de la letrina del campo, la letrina. Todos los días sacaba los excrementos y los esparcía en un campo. El olor era tan desagradable que los guardias se alejaban de él y le daban mucho espacio mientras él hacía su trabajo. Por esa razón, el pastor llegó a amar su humilde ocupación, porque en la soledad resultante de esta despreciable labor, podía orar a Dios en voz alta. Podía cantar a Dios en voz alta, cosa que de otra manera estaba prohibido. Así que con alegría llamó el campo de excrementos el jardín que canta. Así es, mis hermanos, como debe de lucir la vida cristiana. La vida cristiana es un camino endulzado por la fe. La Escritura dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y especialmente nuestro andar con Dios se prueba, mis hermanos, en los días difíciles. Se prueba en las circunstancias adversas de la vida. El salmista lo expresó así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué gran consuelo, mis hermanos, es para nuestras almas el aprender a caminar con Dios en todas las etapas de nuestra vida. El problema puede seguir ahí, pero cuando Dios está a nuestro lado, la carga se vuelve ligera. El corazón puede encontrar paz, puede encontrar fortaleza. El Señor Jesús también dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados, venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Esta es la vida cristiana, mis hermanos. Una vida que no solo consiste en acumular información teológica, ni en desarrollar la capacidad para recitar doctrinas. Es una vida en movimiento, es un caminar diario con el Dios vivo. De modo que nuestro conocimiento de Dios llega a ser tan profundo que tenemos de Él algo más que simplemente teoría, algo más que simplemente conceptos. Llegamos a experimentar verdadera intimidad con el Dios Trino, y tan profunda, mis hermanos, que llegamos a ser capaces de discernir en todo momento lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 5:10, comprobando siempre lo que es agradable al Señor. En una ocasión, alguien se acercó al gran evangelista George Whitefield y le preguntó: pastor, ¿qué haría usted si supiera que mañana viene Cristo? Whitefield, sin titubear, respondió: creo que no haría nada distinto. Haría todo lo que he hecho en estos días. La respuesta de Whitefield, mis hermanos, refleja cómo los verdaderos creyentes deben de vivir. Whitefield entendía que la vida cristiana no es una preparación de última hora, no es una preparación para un culto de 2 horas, sino es una comunión diaria, viva y constante con Dios. Como cristianos no podemos vivir a la expectativa de un evento futuro para entonces tratar de ordenar nuestra vida. No debemos esperar una desgracia, una pérdida para entonces intentar arreglar nuestra vida. Más bien, mis hermanos, el llamado del Señor es caminar cada día en obediencia, de tal manera que si Cristo viniera mañana o dentro de una semana, muchos años, nos encuentra haciendo exactamente lo mismo, todo lo que le agrada.
Enoc había caminado con Dios durante tantos años que su traslado al cielo, mis hermanos, de verdad, no fue ni siquiera una interrupción. Su comunión con el Señor era tan real, tan constante, que el paso de esta vida a la eternidad fue simplemente la continuación natural de lo que él ya venía viviendo. Así que no pienses que en el momento que tú mueras ahora te va a gustar las cosas del Señor. No pienses que en el momento que tú atravieses el umbral de lo temporal a lo eterno, entonces ahora vas a experimentar gozo por estar con los santos. No, si no lo estás experimentando hoy, si no lo estás viviendo hoy, créeme, no te va a gustar en su plenitud. No te va a gustar. Pero si tú hoy amas la iglesia, amas las cosas del Señor, amas su palabra, amas la oración, amas estar aquí, en el momento que mueras ni vas a sentir el cambio. No va a ser un cambio tan drástico, de frío a caliente. Va a ser más o menos de tibio a caliente. Y Dios se agradó tanto, mis hermanos, de la vida de Enoc, que ya no postergó más sus días en esta tierra. Y lo tomó para llevárselo a la eternidad. Esto es exactamente lo que nos recuerda Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Notó, mis hermanos, cuál es el énfasis de Hebreos? Su énfasis no está en el hecho milagroso de que Enoc no vio muerte, sino en el testimonio que dejó. Enoc agradó a Dios. ¿Y cómo lo logró, mis hermanos? ¿Cómo lo logró? Por la vida de fe con que vivió durante esos 3 siglos. Por la fe, Enoc inicia nuestro texto. La otra cara de la moneda, o mejor dicho, la cara principal de la moneda, es que Dios se agradó tanto de Enoc, que decidió llevárselo ya. ¿Y cuál fue la razón? Su fe. Hebreos 11:5 lo dice con claridad. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Aunque el Antiguo Testamento, mis hermanos, no menciona explícitamente que Enoc viviera por fe, el autor de Hebreos nos revela que así fue, que fue un hombre que vivió por fe. Así que lo que resulta de unir Génesis 5 con Hebreos 11 es que la fe y caminar con Dios son dos realidades inseparables. Al unir Génesis 5 con la información que nos adhiere Hebreos 11, podemos afirmar con toda seguridad que no caminó con Dios porque fuera más disciplinado o más ordenado o porque tuviera una fuerza extraordinaria de voluntad superior a todos sus contemporáneos. No, mis hermanos, nada de eso. La Biblia nos enseña que la raíz, que la capacidad para poder caminar como anduvo fue su fe. Enoc creyó a Dios, confió en su palabra y esa fe produjo una vida que agradó al Señor. Muchas veces nosotros pensamos, si me esfuerzo más, si soy más disciplinado, si logro mantener constantes ciertas disciplinas espirituales, entonces podré vivir una vida más agradable delante de Dios. Y aunque todas estas cosas, mis hermanos, las disciplinas espirituales tienen su lugar, si la raíz no es la fe, todo ese esfuerzo está destinado al fracaso. Porque lo que verdaderamente agrada a Dios, mis hermanos, no son nuestros logros personales. Ya lo vimos con Caín en nuestro mensaje anterior, sino una vida que fluye de la confianza en Él. Nuestras armas en el Señor no son carnales, no dependen de nuestra fuerza de voluntad ni de métodos humanos. No descansan sobre la alarma de un teléfono, de un reloj. Son espirituales. La palabra, el evangelio, la oración, la comunión con los santos. Y la primera de ellas es la fe. Hablando de la batalla espiritual, dice Pablo en Efesios 6, y sobre todo lo que les he hablado, tomad el escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe, mis hermanos, es confiar en lo que Dios ha dicho. Es mirar a su palabra y descansar en sus promesas. Es creer lo que leemos y caminar bajo esa certeza día con día. En otras palabras, no caminamos para alcanzar fe. Caminamos porque tenemos fe. Hermanos, la meta no es la fe de nuestro andar. Es el punto de partida que hace posible la vida cristiana.
Nuestro caminar, tu esfuerzo, tu disciplina no producirá fe, sino más bien es la fe la que producirá un caminar con Dios. Y esa es la evidencia más clara, mis hermanos. Todos los que caminan diligentemente, disciplinadamente, esforzadamente, es por causa de su fe. Si intentas invertir el orden, poniendo primero el esfuerzo humano, las disciplinas espirituales y luego la fe y luego la confianza, vas a terminar agotado, frustrado, derrotado. Pero cuando creemos primero, cuando descansamos en la obra y las promesas de Dios, entonces nuestro caminar con Dios se vuelve algo natural, algo constante, se vuelve un camino deleitoso y un camino que lleva mucho fruto. No puedes invertir el orden. Así que, una vez entendiendo esto, el camino está ahora preparado para la gran declaración que nuestro escritor está a punto de expresar en el versículo 6. Dice el verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, observen que el escritor de Hebreos no suaviza su expresión. No dice que sin fe es difícil agradar a Dios. Tampoco dice que sin fe tendrás que esforzarte mucho más para agradar a Dios. No, el texto es tajante, es rotundo, es absoluto. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué? Porque la fe, mis hermanos, no es un adorno lindo para la vida cristiana. No es un sentimiento espiritual. Es el mismo fundamento de nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo lo repite una y otra vez en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22. Por ejemplo, allí nos recuerda que la justicia de Dios ha sido manifestada aparte de la ley, de lo que tienes que hacer o esforzarte. Es decir, no por obras ni por méritos humanos, sino por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia del hombre. Y en Filipenses 3:9 confiesa que él mismo no pretende tener una justicia propia basada en la ley. No la ha alcanzado, dice, sino que solo la ha obtenido por medio de la fe. Y mis hermanos, esto es tan vital que Pablo lo resume en una sola frase contundente en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. No es opcional, no es un mejor camino entre muchos. Es la única manera, mis hermanos, de poder estar de estar en pie delante del Señor. Es la única manera, nuestra fe. Y permítanme decirlo ahora con toda seriedad. Sin esta fe salvadora, la vida cristiana no se vuelve más difícil. Más bien es imposible. Y todos los que no tienen fe, dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. Y todo aquel que no tiene el agrado de Dios, ¿qué es lo que tiene? La ira de Dios. Esto es lo que declara Pablo en Romanos 2:5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué es esto? Fe. Obedecer a la verdad está hablando de la fe, sino que obedecen a la injusticia. Así que, hermanos, la fe no es una idea bonita para los más espirituales. Esto es cuestión de vida o muerte. Con fe tenemos acceso a la gracia de Dios, tenemos acceso a ser considerados como justos y por esta misma fe somos del agrado de Dios. Sin fe, ¿qué es lo que te queda? Solo condenación, solamente muerte eterna. Dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, Caín, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, si no vivimos una vida de fe, no podemos agradar a Dios en absoluto. No se puede, hermanos. Así que la pregunta que solemnemente debemos plantearnos es: ¿y cómo luce una fe que agrada a Dios? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos modelando esa clase de fe que agrada a Dios? Sigue diciendo nuestro pasaje en el versículo 6. Porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? La respuesta a nuestra pregunta es doble. En primer lugar, es una fe que cree que Dios existe, que es Él quien dijo ser, dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y en segundo lugar, es una fe que busca su recompensa, es decir, entiende que Dios es galardonador de los que le buscan. Veamos la primera afirmación, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La primera afirmación que nuestro escritor señala es que la verdadera fe tiene un objeto, es decir, cree que Dios existe. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir, hay que tener fe? Cuando algún problema, alguna situación delicada se presenta, no falta el amigo, la amiga, el compañero, que bien intencionados te invita a tener fe. No te preocupes, ten fe. Nos dicen, ten fe, sin que nos digan nada acerca del objeto de esa fe. Pero la fe que describe el autor de Hebreos, mis hermanos, difiere mucho de eso, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. A primera vista pudiera parecer que nuestro escritor nos está pidiendo que creamos que hay un Dios, que al menos mantengamos una idea básica de que Dios existe. Sin embargo, mis hermanos, una traducción más literal del griego suena más o menos así: es necesario que cualquiera que se acerque con la intención real de tener comunión con Dios crea que Él verdaderamente es quien dice ser. ¿Se da cuenta? La fe verdadera no se reduce a un simple reconocimiento mental, ni a un sí, yo creo que Dios existe. No es un acercamiento frío o superficial, es una fe que produce un acercamiento espiritual, que produce una relación con Dios, una dependencia total a Dios. La fe que agrada a Dios, mis hermanos, cree que Él existe. Y aquí no estamos hablando de una creencia vaga o un simple reconocimiento intelectual como el que muchos hoy declaran tener. Sí, yo creo que hay un Dios, yo creo que Dios existe. No, hermanos, es más que eso. Es la certeza de que Dios es real y de que Él es quien dice ser, que Él es quien gobierna sobre todas las cosas, que su presencia llena los cielos y la tierra y que ningún rincón de nuestra vida está fuera de su mirada ni de su soberanía. Una fe que agrada a Dios, así ve a Dios, no como un concepto, sino que lo reconoce como el Dios vivo y verdadero, como un Dios soberano, como un Dios personal. Es una fe sólida, que no se vuelve polvo cuando vienen las ardientes pruebas o tentaciones en la vida. No se vuelve tierra. Así lo vemos en la vida de Enoc, mis hermanos. El caminar de Enoc con Dios no se limitaba a recordar al Señor de vez en cuando, o solo cuando la vida se le ponía difícil, o cada vez que llegaba el domingo. Tampoco cuando tenía problemas. No, hermanos, su caminar era una relación diaria, una relación viva, constante, día tras día, paso tras paso. Enoc cultivaba este tipo de relación, este tipo de comunión con el Dios que él confesaba. Y ahora, fíjese en esto. Nuestro pasaje al decir, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, no está hablando solo de creer que Dios existe en un sentido general. No, está apuntando a algo mucho más profundo, a confesar quién es realmente este Dios del que estamos hablando. Y los primeros lectores hebreos lo entendieron de inmediato, mis hermanos, porque esas palabras eran un recordatorio de su declaración de fe más importante, el Shema, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que de manera más clara y rotunda, lo que nuestro escritor nos está diciendo es que cualquiera que quiera acercarse a Dios debe de estar totalmente convencido de saber a qué Dios se está acercando. No a cualquier Dios, no un Dios inventado por la cultura, no un ídolo de tu propio corazón, sino el único Dios vivo y verdadero, el mismo que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente: yo soy el que soy. Y el mismo que dijo tiempo después: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica, hermanos? ¿Cómo se ve esto en la práctica? En primer lugar, cuando decimos que debemos acercarnos a Dios creyendo que Él existe, lo que estamos diciendo es que cuando nos acercamos a Dios, no debemos hacerlo con nuestra fe dividida entre Dios y otros dioses en quienes ponemos nuestra confianza. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, muchas veces tú dices que confías en Dios, pero al mismo tiempo tienes tu seguridad puesta en otras cosas de esta tierra. Nos presentamos a Dios con un corazón dividido. Decimos tener nuestra confianza puesta en Él, pero al mismo tiempo compartimos esta confianza con otros dioses, como el dinero, el éxito, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra juventud. Cualquier cosa, mis hermanos, puede ser puesta en ese lugar y debe de ser quitada. Y cuando algo de esto nos es quitado por el mismo Dios que es celoso de su gloria, protestamos, decae nuestro semblante. Pero la fe verdadera, mis hermanos, lucha, sangra por confiar solo en Dios, se abre camino en nosotros hasta enseñarnos a renunciar a todos nuestros ídolos, pelea contra nosotros mismos hasta poner nuestra confianza solamente en Dios. ¿Te has visto a ti mismo peleando de esta manera, mis hermanos, tus luchas de fe? Cuando estás orando, cuando la prueba viene, cuando la enfermedad, cuando la pérdida, luchando por no presentarte delante de Dios con un corazón dividido, luchando por no compartir tu confianza con nadie más, solamente con el Dios que amas y con el que confesas. ¿Te has visto luchando así, hermano, hermana? Señor, ¿por qué si yo sé que tú eres el proveedor de mi vida, tengo miedo? ¿Por qué, Señor, si yo sé que tú eres soberano, que en ti está el control de todas las cosas, tengo miedo? ¿Por qué? Tu fe se está abriendo camino para poner en su lugar al Dios que merece toda la gloria, derribar los demás ídolos en los que seguimos confiando y que traemos un corazón dividido al acercarnos. Esa fe, mis hermanos, es verdadera. Si tú te ves luchando a ti mismo por colocar a Dios en el lugar que le merece, felicidades. Has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia de tener como Dios al Dios vivo. No compartiremos, mis hermanos, el trono de Dios con ningún otro Dios. Pregúntate con honestidad, ¿en qué estás confiando hoy? ¿En Dios? ¿O en algo que tarde que temprano se va a derrumbar? ¿En el éxito, en el dinero, en el trabajo, en tu salud? Tarde que temprano todo esto se va a derribar. Si estás confiando en esto, hermano, hermana, pide perdón. Si este es tu caso, arrepiéntete de compartir tu corazón con otros dioses que no son Dios. Pero también pide gracia para poder cambiar eso. En segundo lugar, cuando decimos que debemos acercarnos a Dios creyendo que Él existe, lo que también estamos diciendo es que debemos reconocer a Dios como Él mismo se ha revelado. Como cristianos, hermanos, nosotros no adoramos a un Dios genérico, lo mismo pero más barato. No adoramos a un Dios que se acomoda a nuestras necesidades y gustos. Nuestro Dios no es un molde el cual nosotros podemos adaptar a nuestras preferencias, ni alguien a quien podemos manipular para que siempre diga sí a nuestros deseos. Nada de eso, mis hermanos. Nuestra fe descansa únicamente en el Dios que nos revela la palabra. Y aquí viene la parte que nos confronta. ¿Será que sin darnos cuenta, a veces nosotros mismos hemos tratado de acomodar a Dios a nuestra manera? ¿Será que algunos de ustedes son culpables de haber reducido a Dios a un Dios útil solamente para sus fines personales? ¿Son ustedes esa clase de personas que solo buscan a Dios intensamente cuando la crisis les aprieta? Cuando la enfermedad toca la puerta,
¿Son ustedes esa clase de personas que su fe les alcanza solamente para acercarse cuando tienen problemas económicos? Pero que dejamos a un lado cuando todo parece estar en calma. Muchos hermanos tienen una fe y ven a Dios como un bombero espiritual. Se están quemando, hay emergencia y marcan al 911. Señor, hermanos, oren por mí. Hermano, es como un rescatista nada más, pero no es alguien con quien quieren compartir su vida. Esa no es la fe de Enoc, esa no es la fe que nos escribe la palabra. No es así, mis hermanos. El Dios verdadero no puede ser puesto en nuestras cajitas de conveniencia. Él es santo, santo, santo. Él es eterno, soberano. No está para ajustarse a tus planes. Somos nosotros los que debemos rendirnos a su voluntad. Ahora te pregunto, ¿estás adorando al Dios que se ha revelado en la Biblia? ¿O estás adorando a una versión distorsionada que tú mismo te has inventado en tu mente? Déjame decirte que el segundo no salva. No tiene poder para salvar. Solamente, mis hermanos, el Dios que se ha revelado en las Escrituras es el que puede salvarte. El que realmente puede transformarte y darte vida eterna. Lo otro es solamente un ídolo. Así que la fe que agrada a Dios empieza por reconocer que no hay otro como Él, y en segundo lugar confiesa a Dios tal y como Él se ha revelado en su palabra. Una fe que no puede hacer esto, mis hermanos, no es una fe salvadora. No es una fe que te hará caminar con Dios. No es una fe que transformará tu vida. No es así. No es una fe como la de Enoc, de la cual Dios se agradó. Y continuando con la respuesta a nuestra pregunta, ¿y cómo luce una fe que agrada a Dios? Dice nuestro texto en el versículo 6, porque es necesario que él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En segundo lugar, mis hermanos, una fe que agrada a Dios no solo cree que Dios existe, sino también es una fe que busca su recompensa. La verdadera fe no solo nos lleva a reconocer al Dios verdadero, sino que también nos invita a vivir vidas distintas. Nos persuade que es a Dios a quien rendiremos cuenta y que como juez dará a cada uno lo que se merece. Citamos hace un momento a Pablo en Romanos 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Hermanos, una fe que agrada al Señor es aquella que reconoce a Dios no solo como Padre amoroso, sino también como un juez justo. Esta fe entiende que un día tendrá que rendir cuentas a Dios y por eso no se engaña a sí mismo, pensando que puede vivir enemistado con Dios toda su vida y al mismo tiempo esperar que cuando muera encuentre su aprobación. El que tiene verdadera fe no se engaña a sí mismo, no se engaña. El verdadero creyente sabe que es pecador, que por sí mismo está condenado y que lo peor que podría hacer es seguir caminando lejos de Dios. Por eso la fe lo empuja, lo mueve, lo impulsa a buscar al Señor de todo corazón, lo impulsa a confesar sus pecados, porque él entiende que es mucho mejor correr hacia la gracia para hallar perdón y misericordia que permanecer como enemigo de Dios bajo su vida. Esa fe no juega con Dios, mis hermanos. Jóvenes, esa fe no juega con Dios, no dice aún tengo tiempo de divertirme. Veremos más adelante qué pasa. Hoy quiero disfrutar la vida, ya de viejo veremos qué hacemos. No, mis hermanos, esa fe reconoce la urgencia del alma. Hoy necesito al Señor, hoy necesito su gracia, hoy necesito encontrar paz con Él, hoy necesito ser reconciliado para con Dios. En otras palabras, mis hermanos, la fe que realmente agrada a Dios no huye de su juicio, no le da la espalda al juez del universo. No es una fe que se esconde como Adán detrás de los arbustos, tratando de cubrir su vergüenza con hojas secas. No, la fe verdadera tiene la osadía, sí, tiene la santa osadía de acercarse a Dios tal y como Él está.
La fe le hace extender su mano como un mendigo suplicando una migaja de su gracia, porque él sabe que si Dios le concede una sola migaja de su gracia, mis hermanos, será suficiente para participar del gran banquete celestial. Así que yo te digo en esta hora, ven al Señor tal y como estás. Ven al Señor tal y como estás. Pero quizás alguien diga, pastor, he pecado, he fallado demasiado, yo no soy digno. Hermano, hermana, no importa. De hecho, ese es el único requisito que se necesita para acercarse a Dios. Te presento aquí la solicitud para ser salvo. Único requisito: di que eres un pecador. Di que no eres digno. Di que no mereces la gracia. Eso es lo único que requiere Cristo de ti en esta hora. Reconoce tu pecado, verte a ti mismo despojado de toda justicia propia y lanzarte sobre los brazos tiernos y dulces del amante Salvador. Eso es todo. Si tú tienes fe, preséntate hacia Dios. Esa es la fe que clama: Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la fe que abre la puerta de la gracia. Esa es la fe que recibe misericordia. Esa es la fe que salva. La fe que Dios recompensa con vida eterna. Pero buscar a Dios, mis hermanos, significa más que solo buscar su favor y su perdón. También implica una relación con Él. Significa convertirlo en el Dios de tu vida, tu Rey, tu Maestro, tu Señor de todos los días. Esto fue lo que hizo Enoc. Entonces, ¿qué encontrarás si lo buscas? Dice nuestro texto, y que es galardonador de los que le buscan. La verdad más atrayente acerca de Enoc, mis hermanos, es que Enoc nunca murió. El autor de Hebreos lo expresa así: Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo traspuso Dios. Este hombre piadoso estaba allí, y al día siguiente ya no se encontró. La gente le buscó, su familia le buscó, pero simplemente Enoc ya no estaba. Y posiblemente, mis hermanos, nunca supieron qué pasó con él. Nadie supo lo que pasó con él, pero nosotros sí sabemos. Cientos de miles de años después, sí sabemos. Dios lo tomó y lo llevó al cielo para darle su gran galardón. Dios lo sacó de esta vida, lo arrebató de este mundo, y como recompensa Dios le dio a Enoc lo que tanto buscó en su vida. ¿Y qué fue lo que tanto buscó Enoc en su vida? A Dios mismo. A Dios mismo. Eso es, mis hermanos, lo que hace la fe, mis hermanos. Ve en Dios su más grande tesoro. Ve en Dios su más grande recompensa. Y es así, amados hermanos, como todos nosotros debemos pensar acerca de las recompensas que Dios ofrece. Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción, Él es nuestro gozo. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, yo no deseo nada en esta tierra. No deseo casa, carros, salud, no deseo bienes, nada. Por eso, mis hermanos, muchas veces el Señor, en su infinita sabiduría y amor, permite que ciertas cosas nos sean arrancadas de nuestra vida. Que nos duele perder, sí. Que nos cuesta soltar, sí. Pero Dios sabe que a veces esos espacios en nuestro corazón están ocupados por cosas que no te dejan disfrutar más de Él. Entonces Él mueve, Él sacude, Él arranca, no para destruirnos, sino para hacer lugar en nosotros y llenarnos más de Él. Quizás estás pasando por pérdidas que no entiendes. Quizás la salud se ha roto. Quizás los planes se han frustrado, los sueños se han detenido. Pero hoy el Señor te dice: no te aferres tanto a lo que tarde que temprano perecerá. Yo quiero darte más. Y quiero darte de mí. Yo quiero recompensarte si te he quitado, si te he estorbado. No quiero destruirte. Quiero recompensarte. Quiero recompensarte conmigo mismo. Así que, hermanos, hermanas,
no miremos tanto las cosas temporales. Aprendamos a vivir con la mirada puesta en lo eterno. Si Dios te da bendiciones, disfrútalas y sea agradecido. Pero si en algún momento Dios pide soltar algo, no te resistas, porque detrás de esa pérdida puede estar la mayor ganancia de tu vida. Más de Cristo en tu vida. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo entendió. Cuando pierdo lo terrenal, siento como que estoy ganando más de lo eterno. Cuando pierdo de lo terrenal, siento que Cristo se está convirtiendo en mi gran tesoro, en el tesoro más grande. Hermanos, que esa sea también nuestra oración. Señor, que me falte todo, pero que nunca me faltes tú. Solo así estaré satisfecho, porque tú eres mi recompensa. ¿Qué recompensa más grande podría existir en los cielos, mis hermanos, que no sea el mismo Dios? Nuestra recompensa será la misma que Enoc recibió, es decir, la vida eterna con Dios. Nuestro gran regalo gratuito para todos los que creemos es Dios mismo, Cristo mismo, mis hermanos. Hablaba hace rato con mi hermano Armando y me estaba platicando algo que aprendió acerca de los ángeles, y decía: los ángeles, aquellos los de la más alta jerarquía, cubren sus ojos no son dignos de ver la majestad, la gloria de Dios. Hermanos, fíjense lo que ha hecho Cristo. Nosotros no vamos a llegar con los ojos cerrados. La justicia de Cristo, mis hermanos, a todos los que tienen fe ha sido imputada sobre ellos. Son realmente hijos y no van a presentarse ante Dios: hoy no somos dignos, hoy yo no puedo cubrir mis ojos. No, le verás. Pablo dijo en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Sí, pero esta frase se completa con la segunda razón: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y hermanos, todo esto nos deja frente a una sola y decisiva pregunta: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Buscarás a Dios? Porque nuestro texto dice que Él será la recompensa de quienes le buscan. Dice Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y en otro lugar el Señor Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trae, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa esto? Que si tú en esta mañana sientes en tu corazón el deseo de buscar a Dios, no es casualidad. Más bien esta podría ser la señal de que el Señor ya te ha estado buscando a ti. Si tú tienes un anhelo por acercarte al Señor, podría ser la evidencia más segura de que el Padre ya te está atrayendo a los brazos de Cristo. Y aquí está la promesa gloriosa: a los que lo buscan por medio de su Hijo Jesucristo, Él se dará a sí mismo como recompensa. No te ofrece cosas, no vengas a buscar a Cristo por cosas. No te ofrece carros, riquezas. No te ofrece matrimonios restaurados. No te promete cambiar un hijo. Él te promete algo mucho más grande: a Dios mismo como tu gran galardón. Dios, por medio de la muerte de su Hijo, rompió el poder de la muerte y nos da entrada a participar de una comunión dulce y eterna con Dios para toda la eternidad. Amados, ese es el llamado de Enoc a todos nosotros el día de hoy. No vivas para lo que muere, no vivas para lo que perece. Camina con aquel que vive para siempre. Y cuando tu historia llegue a su fin, que el resumen de toda tu existencia allí en el funeral, probablemente yo predique en el día de tu funeral, no lo sé, o tú tal vez. Pero hermanos, qué dicha que yo pueda decir, si me toca oficiar ese funeral: hermanos, estamos aquí para celebrar que nuestra hermana caminó con Dios
y ahora ella está con su amado Salvador. Qué dicha, mis hermanos, qué fácil nos la pones. Si el día de mañana, hermano, te estamos velando aquí y decimos, queremos dar gracias porque nuestro hermano caminó con Dios y él ahora está con su amado Salvador. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar.